Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a esta nueva emisión en vivo de la Iglesia Centro Ágape en Medellín, Colombia. Y desde acá les extendemos un caluroso y gran abrazo muy fraternal, deseándoles tenerles cerca y deseándoles también que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, les acompañe en todo momento. Les invitamos, ¿qué tal si me acompañan en oración para que sea el Señor quien este tiempo lo esté dirigiendo, para que todo lo que se esté realizando tenga el propósito claro de exaltar, glorificar su santo nombre, de escuchar su palabra y que nada nos distraiga, que nada nos aparte de ese propósito? Amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias queremos darte por este maravilloso día que tú nos has regalado. Una vez más, Señor, a pesar de la distancia, nos une un solo propósito, una sola persona, que es tu Hijo amado Jesucristo. Deseamos de que en cualquier lugar en donde se encuentran nuestros hermanos, tú allí les estés avivando el espíritu, abriéndoles el entendimiento, Señor, abriéndoles el corazón para que nos unamos en este propósito, Señor, de glorificar tu nombre, de escuchar tu santa y bendita palabra, Señor, de conmemorar, Señor, tu obra a través de los elementos de las cenas. Y, Señor, para que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad, sea para glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a tener una lectura bíblica. Para ello les invito a que tomen su Biblia, me siga en la lectura que vamos a hacer, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Dice de la siguiente manera: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto para sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Vamos a estar ahora entonando unos himnos y para ello les invito para que con todo el corazón, con toda la disposición, expresemos a través de estas letras lo que significa el Señor para nosotros. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza hoy. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrados hoy ante sus pies, Jesucristo es Rey. Majestuoso, poderoso,
Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrados hoy ante sus pies, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrados hoy ante sus pies, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, sin tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, solo agrado mío he buscado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si por la vida quise andar sin penas, tranquilo, libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió.
quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. O piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele ya tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Y hoy puedo cantar de su amor. Y hoy puedo cantar de su amor. Hemos llegado a un momento importante como lo es la Cena del Señor, y para ello quisiera leer el pasaje de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, para recordar siempre cuál es el propósito y por el cual lo hacemos. Dice el verso 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos entonces a escuchar esta reflexión que nos han enviado y esperamos que sea de mucha edificación y lo lleve a mirar a la persona de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Buenos días, hermano, Dios los bendiga. Nos encontramos una vez más reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para hacer memoria de ese acto tan importante que Él hizo por toda la humanidad, y con dos elementos bien sencillos como son el pan y el vino. Recordamos cómo el Señor Jesucristo en la última cena, hablando con los apóstoles, les hace referencia sobre el acto que Él iba a realizar, y tomando el pan, dando gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa, después de la cena, diciendo: esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. El pan y el vino, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que recibió todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldades y todos nuestros pecados, para que usted y yo, hermano, tuviéramos paz, tuviéramos ese amor tan grande, ese amor inmerecido, esa gracia inmerecida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sufrió mucho y padeció mucho en los últimos momentos de su muerte. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el versículos del 5 al 7, nos hace una referencia de los sufrimientos que padeció nuestro Señor Jesucristo por causa suya y mía, por los pecados y iniquidades que usted y yo hemos cometido o cometimos durante tanto tiempo. Sin embargo, Él nos aceptó. Sin embargo, Él tomó todas nuestras iniquidades. En el libro de Isaías 53, en el versículo 5 dice: pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Nuestro Señor Jesucristo, mientras Él era maltratado,
mientras sufría por nuestra maldad y nuestras iniquidades, mientras su cuerpo era lacerado, usted y yo en un momento recibíamos lo que era la gracia, lo que es la bondad, el amor y la misericordia de nuestro amado Padre Celestial. Mientras Dios descargaba toda su ira santa contra nuestro Señor Jesucristo, nosotros en ese momento éramos bendecidos, éramos aceptados como hijos de nuestro Padre y Creador. En el libro de Romanos, en el capítulo 10 al 9, dice lo siguiente: si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación, pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Ese es un momento muy importante, hermano, que debemos reconocer que hemos sido salvados, que hemos sido rescatados, que usted y yo no hubiéramos sido capaz de lograr esa salvación, a no ser que nuestro Creador hubiera proporcionado un Salvador, como fue su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo. Debemos reconocer en este momento ese acto tan noble y tan grande del amor de nuestro Señor por nosotros. El Señor en su infinita bondad nos reconoce como sus hijos. Y lo único que nos pide es que reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro único Salvador. No hay otra forma para alcanzar esa salvación. Es por eso que yo los invito que con toda devoción, con todo amor, hagamos un acto de devoción y de recordar que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Y tomemos el pan y el vino, teniendo en cuenta que nuestro Salvador se encuentra en los cielos y que Él, a través de ese acto de entrega personal, dando su vida por usted y por mí, nos ha dado la vida eterna y la salvación. Tomemos pues el pan y el vino, reconociendo que tenemos un Salvador. Dios los bendiga. Coronaron con espinas a Jesús mi Salvador, despreciado y desechado fue. Escupieron en su rostro y dijeron de Jesús: crucifícale, culpable es. Podía llamar miles de ángeles y del martirio así escapar. Podía llamar miles de ángeles, pero Él murió en mi lugar. Fue Pilato quien propuso: ¿quién queréis que os suelte yo? A este reo o a vuestro rey. No tenemos más que a César, danos pues a Barrabás, y a Jesús tú crucifícale. Podía llamar miles de ángeles y del martirio así escapar. Podía llamar miles de ángeles, pero Él murió en mi lugar. Entre escarmios y atropellos, bajo el peso de su cruz, va subiendo Cristo al Gólgota. Y al clavarlo en el madero,
solo se oye su clamor. Padre mío, oh, perdónalos. Podía llamar miles de ángeles y del martirio así escapar. Podía llamar miles de ángeles, pero él murió en mi lugar. Podía llamar miles de ángeles y del martirio así escapar. Podía llamar miles de ángeles, pero él murió en mi lugar. Pero él murió en mi lugar. Pero él murió en mi lugar. Hemos llegado a un tiempo de igual de importante que todos los anteriores, pero este se diferencia porque es el Señor quien nos habla a nosotros a través de su palabra. Por ello, le invito una vez más para que se disponga, abra su corazón, prepare ese terreno para que lo que el Señor nos vaya a hablar llegue y produzca el cambio que necesitamos todos nosotros. Hola, hola mis hermanos, mis amigos. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias por estar pendientes de estas transmisiones, por anhelar estudiar de la bendita palabra de Dios. Oro a Dios para que este estudio bíblico del día de hoy sea de gran edificación para cada uno de ustedes y que sea motivado a actuar de una manera bíblica, según lo que ya somos como creyentes. Y si usted no es creyente, para que el Señor lo motive a poner su confianza en el Señor. Bien, el estudio bíblico de hoy está basado en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 1 hasta el 10. Ese estudio bíblico lo podemos dividir básicamente como en tres partes. O sea, lo que éramos, lo que somos y lo que seremos. Vamos entonces a leer allí en el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer inicialmente de los versículos 1 hasta el 3. Vamos a leer allí. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bien. Como introducción a ese estudio bíblico, quiero contarles que, o sea, siendo muy joven, a mí me interesó el estudio de la química. Me empezó a apasionar cuando veía que la química significaba un cambio. O sea, era usted tomar materias primas comunes o elementos comunes y volverlos en cosas extraordinarias. De hecho, el sueño de los alquimistas durante la Edad Media era convertir el plomo en oro. ¿Sí? O sea, convertir algo que era, digamos, muy común, algo barato, económico, convertirlo en algo muy valioso. Entonces yo traigo a colación esto por lo que podemos leer acá en el libro de Efesios del cambio que tiene una persona cuando está sin Cristo al cambio que tiene cuando está en Cristo. Entonces, como les digo, a mí me apasionaba el estudio de la química y veía esos cambios que se producían cuando una sustancia reaccionaba con otra sustancia que era la que hacía que efectivamente se produjera allí como una especie de magia, ¿cierto? O sea, cuando se producía algún cambio de color, una explosión, ¿cierto? Que lo que era antes
es muy diferente a lo que hay ahora, ¿sí? Eso era lo que a mí me encantaba de la química y me encanta todavía. Entonces lo tomo como ilustración para que nosotros podamos entender más fácilmente de qué es de lo que vamos a hablar. El cambio que se opera en un creyente antes y después de Cristo. Bien, aquí como podemos leer en el versículo 1 dice que y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, aquí se está refiriendo a Dios, el Padre, que nos ha dado vida a nosotros, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Mire ese gran contraste que habla allí de dar vida al que está muerto. ¿Sí? Y esa condición de muerto no es exagerada, o sea, porque realmente un muerto es alguien que no siente, alguien que lo tienen que llevar de un lado para otro, alguien que no puede hacer nada, ¿sí? Alguien que está en un estado de descomposición total, eso es un muerto. Pero Dios nos ha dado vida a nosotros. Aquí vamos a describir realmente en qué consistía esa muerte espiritual. Dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Miren que aquí se está refiriendo a un pasado, ¿cierto? Lo que éramos sin el Señor, en otro tiempo. ¿Qué hacíamos? Siguiendo la corriente, en el versículo 2 dice, siguiendo la corriente, le seguíamos la corriente, ¿cierto? A este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿A quién? O sea, a Satanás. Nosotros estábamos ahí en esa corriente y no podíamos salir. O sea, lo que Satanás quería hacer con nosotros, lo que él nos permitía hacer, eso es lo que hacíamos, ¿cierto? O sea, éramos totalmente esclavos. Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, antes del Señor, antes de conocer a Cristo, éramos hijos de desobediencia. ¿Por qué? O sea, porque de por sí, por nuestra propia naturaleza, lo único que podíamos hacer era desobedecer. También dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos nosotros, todos. Aquí no se está refiriendo solamente al asesino, al ladrón, al adúltero, sino todos nosotros. O sea, si usted es una persona si usted ha sido una persona religiosa, usted también andaba dentro de esa misma corriente. Así pensara que hacía buenas obras, que hacía muchas cosas buenas, aquí está incluido dentro de todos los demás. Aquí está hablando de todos nosotros. Pablo se está incluyendo acá, ¿cierto? Todos estábamos ahí metidos en eso. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué gran verdad es esta? O sea, vivíamos esclavos de nuestros propios deseos carnales, haciendo la voluntad de la carne, de los malos pensamientos, y dice acá que éramos por naturaleza hijos de ira. Y esto se refiere a que el juicio de Dios era inminente sobre nosotros. No solamente por lo que hacíamos, sino por nuestra propia naturaleza. O sea, ya de por sí nosotros somos pecadores desde que nacemos y estamos expuestos al juicio de Dios. Eso es lo que éramos sin Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos el retrato crudo de lo que nosotros éramos antes. Sin embargo, debemos entender que hay un pero, ¿cierto? Hay algo que lo cambió todo, y eso es lo que aquí uno nos va a decir. Dice, pero Dios. No dice, pero nosotros, sino dice, pero Dios. Aquí es entonces lo que llamamos la química de la cruz, ¿cierto? O sea, ¿cuándo se hizo posible un cambio de nosotros siendo personas que éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, expuestos al juicio de Dios? ¿Cuándo fue posible eso?
Dice, cuando Dios hizo ese cambio, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, el cambio lo hizo Dios. ¿Qué tuvo que hacer Dios para poder transformar a los pecadores en santos? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Pues usar de su gran misericordia. Aquí dice, Dios es rico en misericordia. Y tuvo un gran amor para con nosotros. ¿Sí? Entonces, para poder transformar un muerto en una persona con vida, ¿qué tuvo que hacer Dios? O sea, nos amó profundamente, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pues Dios requirió de toda su compasión, de todo su amor, de todo su poder para poder hacer un cambio entre una persona que iba rumbo a la condenación a una persona ahora que está sentada en los lugares celestiales con Cristo. ¿Y qué es estar sentado en los lugares celestiales con Cristo? Es estar en una nueva posición, estar en una posición victoriosa. Mire que aquí se utiliza la palabra en los lugares celestiales con Cristo. ¿Sí? Antes estábamos sin Cristo, caminando por este mundo conforme a la voluntad de Satanás, y ahora estamos en una nueva posición que estamos sentados. Y en esa posición nosotros tenemos victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Estamos en ese lugar de honor que es un lugar celestial. Y usted me puede decir a mí, pero ¿cómo si yo estoy aquí en la tierra? Sí, pero como somos ahora ciudadanos del cielo, o sea, ya nos comportamos de acuerdo a una nueva dinámica, ¿sí? A un nuevo reino que es el reino de los cielos. Dios nos ve a nosotros en esa otra posición, ya no nos ve como ciudadanos de este mundo terrenal, sino como ciudadanos del cielo. Y estamos en ese lugar de honor donde podemos tener victoria sobre todas aquellas cosas que les mencioné. Entonces, en el pasado, eso es lo que nosotros éramos. Éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, y ahora somos los hijos amados del Señor, ¿cierto? Eso lo podemos leer en Efesios 5:1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, de hijos de ira, hijos de desobediencia, a hijos amados. ¿Qué otro contraste podemos ver? O sea, estábamos muertos, incapacitados para hacer cosas buenas. Y usted me dirá, pero ¿cómo si yo hacía cosas buenas? Sí, tal vez usted lo puede decir que eran cosas buenas, pero ante Dios no lo eran así. O sea, porque el estándar de Dios es un estándar perfecto, y usted para hacer algo bueno tiene que hacerlo en Cristo. Si no, para Él no es una obra realmente válida. Entonces, no podíamos hacer nada, solamente desobedecer, ¿cierto? Hacíamos los deseos de nuestra carne, de los pensamientos. ¿Y ahora qué? Ahora estamos en un lugar de victoria, en un lugar donde el Espíritu Santo habita en nosotros y el Espíritu Santo tiene el control de nosotros, y podemos tener victoria sobre la carne, sobre los pensamientos, ¿cierto? También éramos hijos de ira, o sea, estábamos bajo condenación, sin embargo ahora hemos alcanzado misericordia de parte del Señor. O sea, ahora somos unos hijos amados con pleno derecho a una herencia. Y si leemos en el capítulo 1, nos dice que tenemos unas bendiciones sobrenaturales en el Señor, una cantidad de bendiciones espirituales en Cristo
inimaginables. Entonces, hemos analizado pasado, el presente, lo que somos, ahora estamos resucitados, renacidos, sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Y cuál es el futuro? Vamos a leer en el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice aquí que para mostrar en los siglos venideros, o sea, para exhibir, para revelar, y los siglos venideros se refieren desde el presente hacia el futuro. Desde el presente, que es lo que tenemos hoy, hacia un futuro que es eterno. Entonces, Dios muestra a su iglesia como depositaria de esa gracia que Él nos ha dado, y está mostrándole a todo el universo realmente lo que Él está haciendo y lo que hará por medio de nosotros, ¿cierto? Y eso abarca el universo físico y el universo intangible, el universo invisible. Nosotros podemos leer allí en la primera epístola de Pedro que se nos dice que los ángeles anhelan mirar estas cosas, o sea, hablando de la gracia de Dios que ha sido destinada para nosotros, los ángeles anhelan mirar ese tipo de cosas. O sea, ellos, yo creo que no se explican ni son tan curiosos considerando lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea, nosotros siendo personas indignas, pecadoras, que no merecíamos nada absolutamente, pero Dios se ha complacido en darnos ese regalo de la salvación por pura gracia, ¿cierto? Y más adelante en el libro de Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 10, dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es así. En el futuro la iglesia será presentada sin mancha, sin arrugas, sin cosas semejantes, será presentada ante todo el universo. Todos podrán ver realmente que Dios nos ha amado, que Dios nos ha perfeccionado. Qué bendita esperanza es eso, ¿cierto? Donde podemos ver en un futuro cómo Dios nos va a mostrar. O sea, de hecho ahora lo está haciendo. Ahora nos están viendo. Y en un futuro también eso seguirá vigente. Qué bendiciones es poder entender eso. Bien, hermanos, o sea, entonces podemos analizar lo que fuimos en el pasado, lo que somos hoy en Cristo y lo que seremos en un futuro. Pero ¿para qué nosotros podemos entender esto? O sea, ¿para qué está esta palabra acá? ¿Es solamente para llenarnos de información y para crecer en el conocimiento solamente? No. De hecho, Pablo, en el capítulo anterior, dice que él oraba para que los efesios pudieran entender, ¿cierto? Pudieran entender cuál es la esperanza a que él nos ha llamado y cuáles las riquezas de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Nosotros, ¿para qué debemos entender esto? Para que nosotros tengamos esperanza, para que nosotros comprendamos realmente quiénes somos en Cristo. ¿Y eso a qué nos debe llevar? Nos debe llevar a un cambio de actitud. Nos debe llevar a hacer buenas obras, como lo leemos al final de estos versículos, ¿cierto? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, por pura gracia, porque Dios así lo quiso.
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, usted no piense que esto es por usted mismo. Esto viene de parte de Dios y nosotros no merecemos absolutamente nada. No debemos en ningún momento llenarnos de orgullo ni de arrogancia por todas estas bendiciones que hemos recibido. No, no, absolutamente. Dice en el versículo 10 para finalizar, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, somos hechura suya, quiere decir que somos, como dicen otras versiones, la obra maestra del Señor. O sea, Dios ha hecho una obra en nosotros. Nos ha creado de nuevo, ¿cierto? Aquí dice creados en Cristo Jesús. Somos una nueva creación. ¿Y eso a qué nos debe llevar? A hacer buenas obras. Somos creados para buenas obras. Y entonces, yo siento decirles que Dios muchas veces me ha redarguido y me ha dicho, yo no te he creado para esta vida que estás viviendo. Tú eres una nueva creación y esta vida que estás llevando o estas actitudes que estás haciendo, estas no son acorde con lo que yo creé. Y yo espero que el Señor también les hable a ustedes y hablen con el Señor y el Señor les diga realmente si ustedes están actuando según la forma en que ya son en Cristo Jesús, porque son una nueva creación. Quiero decirles de corazón que a veces es posible vivir una vida mediocre aún siendo creyentes. Es posible olvidarse de la gracia de Dios. Y aquí más adelante, en el versículo 11, Pablo nos dice, acordaos, que en otro tiempo, etcétera, nos dice que nos acordemos de lo que éramos, que estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ¿cierto? Pero ahora en Cristo Jesús ya somos algo completamente diferente. Entonces, hermanos, quiero que reflexionemos en esto. También en Efesios 4:17 se nos habla y se nos exhorta a que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Y quiero decirles que es una realidad que un creyente se puede volver insensible, puede permitir que su mente se llene de oscuridad, puede tener una mente vacía si está ausente de la palabra de Dios. Puede llegar a esa situación. Es una situación muy lamentable. Pero el Señor nos dice ahora, recuerden lo que eran y sepan que lo que hoy en día ya ustedes están en Cristo. Y si están en Cristo, tienen victoria sobre la carne, sobre Satanás, aún sobre la muerte. Entiendan cuál es la esperanza a la que Dios los ha llamado. Vivamos como hijos amados, como imitadores de Dios, porque lo podemos hacer. Hermano, órele al Señor y pídale que abra los ojos de su entendimiento, que le muestre si usted realmente está actuando
como lo que es, como un hijo de Dios. Sepa que usted es una persona agraciada, o sea, la gracia de Dios se ha derramado sobre usted de una manera abundante y usted debe vivir de manera que honra al Señor. Un día usted será presentado junto con la iglesia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, delante de los ángeles, delante de todo el universo será presentado como un exponente de la abundante gracia de Dios. Por lo tanto, hoy esa gracia nos enseña, ¿cierto?, a que vivamos en este mundo justa, sobria, piadosamente. Que ya no vivamos como los otros, como las otras personas, ¿cierto? Porque hemos sido comprados por un gran precio. Gracias por escucharme, por estar atentos a esta enseñanza. Y quiero decirle también que si usted no conoce al Señor, si usted piensa que es una buena persona o piensa que es una persona muy mala, igual la gracia de Dios está disponible para usted. Le pido que ore al Señor, que le perdone de todos sus pecados y que lo salve y que haga de usted una nueva creación. El Señor le siga bendiciendo. Quiero orar para finalizar. Padre, gracias, Señor, por tantas bendiciones que podemos, Señor, encontrar en ti. Porque sin tu gracia no seríamos nada, Señor. Te pido que ayudes a mi hermano, a mi hermana, que hable, Señor, al corazón de los que no te conocen, para que no sigan, Señor, en esa esclavitud, en esa vida vacía, entenebrecida, y que, Señor, que tengas compasión, Señor, de cada uno, Señor, de los que me oyen, que los ayudes en sus dificultades, Señor, que puedan ser salvos, Señor, aquellos que no lo son. Gracias, Señor, por tu infinita bondad para con nosotros, porque tenemos vida, nos has resucitado, Señor. Te alabamos, Señor, te damos gracias por esa infinita bondad, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor, gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. El Señor les bendiga. Un feliz día, hasta luego. Bien, hemos llegado al final de esta emisión y es nuestro deseo de que todo lo que hemos logrado realizar haya sido de bendición para su vida. Desde acá les extendemos un grande, fuerte y caluroso abrazo, deseándoles verles muy pronto. Y no siendo más, nos despedimos. Somos la Iglesia Centro Ágape compartiendo juntos. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga grandemente. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor.
hoy puedo cantar de su amor.